El enigmático mundo de la ciencia abre a veces las puertas a lo desconocido, poniendo en tela de juicio las ideas establecidas sobre la vida y la muerte. En el centro de la atención se encuentra un fenómeno llamado ADN fantasma, descubierto durante los experimentos realizados por el destacado científico Peter Goryaev. Los estudios han demostrado que, incluso tras la desaparición de la materia, su fantasma sigue existiendo, manteniendo su actividad hasta 40 días. Este periodo de tiempo plantea muchas preguntas y se hace eco involuntariamente de antiguas ideas sobre el alma y su viaje post-mortem. ¿Qué relación guarda este descubrimiento científico con las reflexiones espirituales y filosóficas sobre la naturaleza de la existencia? ¿Qué secretos esconde el ADN? ¿Y cómo puede revolucionar este conocimiento nuestra comprensión de la materia? En 1984, durante uno de sus experimentos, un científico y sus colegas se toparon con un fenómeno insólito. Sin embargo, en aquel momento, esta observación se percibió como un desafortunado error de medición y se olvidó durante 7 años. Solo la reaparición de un error similar en el curso de un experimento posterior hizo reflexionar sobre su verdadera naturaleza. En aquel momento, ninguno de los investigadores podía dejar de suponer que se encontraban en el umbral de un descubrimiento sensacional. El doctor en ciencias biológicas P. Goryaev, según el propio científico, descubrió así, de forma totalmente inesperada, el ADN fantasma o, lo que es lo mismo, el campo energético del ADN. Peter Goryaev no excluyó la posibilidad de la existencia de dicho fantasma tras la muerte de una persona, lo que abre interesantes perspectivas para futuras investigaciones en este campo. ¿Cómo cambiará este descubrimiento nuestras ideas sobre la vida y la muerte? ¿Y qué otros secretos esconde el ADN? Las respuestas a estas preguntas pueden estar por llegar. Los investigadores creían que se tardarían años en establecer el periodo de existencia del fenómeno conocido como ADN fantasma. El descubrimiento despertó un verdadero interés en la comunidad científica. En 1884, mientras trabajaba en el Instituto de Problemas Físicos y Técnicos de la Academia de Ciencias de la URSS, Peter Goryaev y sus colegas realizaron investigaciones en el campo del ADN. Durante los experimentos, Goryaev colocó muestras de ADN en una cubeta especial, exponiéndolas a radiación ultravioleta e infrarroja. Se utilizaba un rayo láser para registrar los cambios en la estructura del ADN, y los datos resultantes se mostraban en un osciloscopio. Un día, tras completar otro experimento, Goryaev sacó el ADN de la cubeta y se distrajo con otras tareas. En ese momento, su ayudante se dio cuenta de que el osciloscopio seguía registrando datos. ¿No hay nada en la cubeta?, preguntó Goryaev. Sin embargo, al echar un vistazo a la pantalla, vio que la grabación continuaba a pesar de la ausencia de muestra. Según Goryaev, un análisis más detallado puso de manifiesto que el instrumento registraba espectros similares a los generados por el ADN, como si quedaran restos de este en la cubeta, aunque en un volumen mucho menor. Este efecto inusual desconcertó a los científicos, que no pudieron encontrarle una explicación racional. En un primer momento, se pensó en un fallo técnico del equipo, pero esta versión se abandonó rápidamente. Piotr Goryaev decidió compartir lo sucedido con sus superiores y solicitar permiso para seguir estudiando el fenómeno. Sin embargo, su iniciativa no encontró apoyo y se enfrentó al ridículo. Peter Goryaev continuó sus investigaciones en otra institución científica, 7 años después, en Mont 21, cuando el autor de estas líneas trabajaba en el Instituto de Altas Temperaturas de la Academia Rusa de Ciencias. Se le presentó la oportunidad de reproducir el experimento con más detalle. Antes de pasar a la parte principal del estudio, un grupo de científicos realizó una medición de control, haciendo pasar el rayo láser a través de una cubeta vacía, que no contenía ADN. El resultado era previsible. El aparato solo registró una distribución caótica de puntos en la pantalla del osciloscopio, sin revelar ninguna regularidad. A continuación, se colocó una muestra de ADN en la cubeta. Era lógico suponer que, tras extraer el material genético del recipiente,
el osciloscopio volvería a mostrar un patrón caótico. Pero la realidad superó las expectativas. Los científicos volvieron a observar el mismo efecto que Peter Gurdjieff había descubierto 7 años antes en otro instituto. Más tarde, este fenómeno recibió el nombre de efecto fantasma del ADN. Como recordó el propio Piotr Gurdjieff, los investigadores se enfrentaron a un nuevo misterio. ¿Qué habían descubierto exactamente? ¿Este fantasma representaba alguna sustancia material o era una manifestación de algo completamente distinto, inmaterial? En el curso de las investigaciones posteriores, P. Gurdjieff llegó a una importante conclusión. Teniendo en cuenta que el rayo láser, incluso después de retirar la cubeta, no deja de dispersar fotones y formar determinados espectros, entonces el fenómeno observado, con toda probabilidad, tiene alguna naturaleza material, representando una sustancia desprendida del ADN. Los oscilogramas presentados hicieron especular a los colegas del científico sobre una posible contaminación de la cubeta. Tras limpiar a fondo la cubeta y el compartimento del ADN con una corriente de nitrógeno, el misterioso fantasma del ADN desapareció. Apareció una distribución caótica de puntos en el oscilograma y se detuvo el registro de cualquier espectro. Sin embargo, al cabo de solo 5 minutos, los fantasmas de ADN reaparecieron en la cubeta. Las repetidas purgas de nitrógeno produjeron el mismo resultado: la desaparición temporal y el posterior retorno de los fantasmas. El experimento se repitió a lo largo del día, y los fantasmas regresaron invariablemente, dispersándose en el espacio, a pesar de la ausencia de ADN en el recipiente. El científico admite que tales resultados invitan profundamente a la reflexión, rozando cuestiones filosóficas. Cabe destacar que al día siguiente, cuando P. Gurdjieff y su equipo regresaron al laboratorio, comprobaron que los fantasmas de ADN seguían existiendo en la cubeta del dispositivo como si tuvieran vida propia. Durante mucho tiempo, solo unos pocos especialistas selectos tuvieron acceso al misterioso dispositivo, y nadie más se atrevió a tocarlo. Día tras día, registraban incansablemente la aparición de fantasmas en la cubeta, como sombras de otro mundo. Los científicos, tratando de desentrañar su naturaleza, los soplaban con chorros de nitrógeno, pero las entidades fantasmales regresaban persistentemente, reacias a abandonar su refugio. Sin embargo, al cabo de 40 días, estos fantasmas desaparecieron repentinamente de la cubeta, como disueltos en la nada. Podría ser que el fantasma de la materia continuara su existencia durante 40 días después de desaparecer. Este hecho no puede sino suscitar asombro y llevar a una profunda reflexión. Me viene a la mente la antigua tradición de recordar involuntariamente a los muertos el 40º día después de su fallecimiento. Quizás exista alguna misteriosa conexión entre estos fenómenos. Cabe señalar que los fantasmas observados desaparecieron gradualmente, como si se fundieran en la bruma del tiempo. La pregunta sigue abierta. ¿Desaparecieron definitivamente los fantasmas de ADN de la cubeta, o simplemente su existencia superó las capacidades del equipo utilizado? Aún no hay una respuesta definitiva a esta pregunta. Tal vez estas escurridizas entidades sigan existiendo a día de hoy, pero su registro requiera dispositivos supersensibles que aún no se han creado, como sugirió Peter Gurdjieff. 14 años después, en 2005, Peter Gurdjieff reanudó sus investigaciones sobre los fantasmas de ADN, interrumpidas durante tanto tiempo. La razón de tan larga pausa fue que durante todo este tiempo, a Peter Gurdjieff no se le dio la oportunidad de seguir trabajando en esta dirección, como si alguien impidiera deliberadamente desvelar el misterio de estos misteriosos fenómenos. El investigador compartió sus experiencias sobre las enormes dificultades y la feroz oposición a las que se enfrentó en el espinoso camino científico. Sin embargo, según el científico, tal resistencia es un fenómeno natural que acompaña a la aparición de ideas innovadoras en el mundo científico. Peter Gurdjieff señaló que durante 14 años intentó en repetidas ocasiones formar grupos de investigación, pero todos ellos, por desgracia, dejaron de existir. A pesar de ello, el científico no perdió la esperanza y siguió adelante,
En 2005, entre las paredes del Instituto de Química Física de la Academia Rusa de las Ciencias, Peter Goriaev y sus colegas hicieron un nuevo intento, cambiando ligeramente el enfoque del experimento. Decidieron afectar las muestras de ADN con radiación infrarroja, lo que condujo a un resultado muy curioso. Las moléculas de ADN parecían disparar ciertas estructuras que quedaron registradas en la película fotográfica, aunque visualmente no podían apreciarse. Goriaev supuso que esto podría estar relacionado con los resultados obtenidos en 1984 y 91. Pero, por desgracia, esos estudios se interrumpieron. Posteriormente, el científico fundó su propio Instituto de Genética Cuántica. Ahora solo se me puede influir físicamente, pero hasta ahora, afortunadamente, esto no está ocurriendo, dijo Goriaev. También subrayó que el fenómeno de los fantasmas de ADN también fue reivindicado por el premio Nobel Luc Montagnier, pero no lo hizo hasta una década después del descubrimiento de Goriaev. Al mismo tiempo, según Goriaev, el premio Nobel prefirió no mencionar en su artículo investigaciones anteriores en este campo. Tras la audaz afirmación de Luc Montagnier sobre la existencia de fantasmas de ADN en Francia, la comunidad científica recibió sus palabras con incredulidad, tachando al científico de viejo loco. Sin embargo, a pesar de la ofensa, Montagnier recibió una invitación de China para continuar sus investigaciones en este campo. Cabe señalar que el concepto de fantasmas de ADN fue previsto ya en 1924 por el científico soviético Alexander Gurevich, quien sostenía que los cromosomas tienen un equivalente en el campo. En aquella época, Gurevich no tenía forma de demostrar su teoría debido a la falta de tecnologías necesarias, como el láser y la holografía. No ha sido hasta nuestros días, cuando la comunidad científica ha recibido la confirmación de su acierto. Como sostenía Peter Goriaev, al igual que el ADN, cada persona tiene su propio fantasma, un entramado electromagnético que puede denominarse metafóricamente alma. Incluso después de la muerte del cuerpo físico, este fantasma sigue existiendo, permaneciendo invisible al ojo humano ordinario. Imaginemos una situación en la que una persona que vive una vida normal se encuentra de repente al borde entre la vida y la muerte, y se topa con fenómenos que antes creía mitos o productos de la imaginación. ¿Cómo sería darse cuenta de que más allá de la vida hay algo mucho más complejo y misterioso de lo imaginado? Hoy nos adentraremos en el mundo de los viajes extracorpóreos e intentaremos comprender qué le ocurre al alma una vez que la vida corporal cesa. Las revelaciones de exploradores como Wagner Borges nos descubren misterios que la mayoría de nosotros nunca nos hemos planteado. Prepárese para un viaje a lo más profundo de lo desconocido, para revelaciones que pueden trastocar para siempre las ideas establecidas sobre la vida después de la muerte. Nuestra existencia terrenal aparece como un drama de varias partes, en el que cada uno de nosotros desempeña un papel, y el planeta Tierra es un aula única diseñada para enseñar un programa específico. El investigador brasileño Wagner Borges, que ha dedicado años a estudiar y practicar el fenómeno de los viajes extracorporales, sostiene que los acontecimientos que nos suceden en el camino de la vida no son una elección aleatoria del libre albedrío. Son experiencias cuidadosamente elaboradas para enseñarnos algo importante. Sin embargo, según Borges, tenemos la capacidad de ejercer nuestro libre albedrío, determinando exactamente cómo interiorizaremos este programa y responderemos a los desafíos del destino. En sus conferencias y entrevistas, Wagner Borges comparte los conocimientos adquiridos durante los viajes extracorpóreos, revelando detalles sorprendentes sobre la transición de una persona al otro mundo, la existencia en diferentes niveles y los principios que rigen la distribución póstuma de las almas. Un velo de misterio rodea el mundo al que una persona va tras abandonar su morada terrenal. Diferentes investigadores ofrecen sus propios modelos de su estructura, dividiéndolo en 2 o 3 niveles. Wagner Borges, un conocido investigador en este campo, opina que existe una estructura de 3 niveles en el mundo de los muertos, distinguiendo los planos incorpóreos inferior, medio y superior. El plano inferior suele asociarse al purgatorio, lugar de purificación y redención. El plano superior, por el contrario, aparece como la morada de la dicha, un paraíso para los elegidos. En el plano medio,
Encuentran su morada las almas cuya vida terrenal se caracterizó por la moderación y un comportamiento relativamente recto. Así pues, es el plano medio el que se convierte en morada para la mayoría de los que han fallecido. Según el investigador, la vida terrenal de una persona puede estar predeterminada de antemano, como un programa cuidadosamente diseñado. Sin embargo, la vida después de la muerte en el mundo incorpóreo se convierte en el resultado de una elección personal. Para ilustrar esta idea, Borges establece una analogía con la educación. En la infancia, los padres eligen la escuela, guiando al niño por un camino determinado, pero de adulto, la propia persona determina su destino futuro. El hombre viene a este mundo con una conciencia que aún no es capaz de realizar el verdadero bien para su alma. Nuestra limitada comprensión no siempre nos permite darnos cuenta de las lecciones que hay que aprender. A veces, sostiene Wagner Borges, se nos envía a la vida terrenal solo para que el alma pueda adquirir una experiencia, pero crucial, necesaria para su desarrollo ulterior. La trayectoria vital destinada a una persona en la Tierra suele deparar muchas sorpresas. Según un investigador, algunas personas nacen con el propósito específico de vivir una experiencia trágica, como morir en una catástrofe natural como un terremoto. En estos casos, el destino lleva a la persona a un país propenso a tales catástrofes naturales. Wagner Borges, investigador de renombre, comparte sus observaciones sobre cómo las almas abandonan este mundo. Dice que ha presenciado el momento de la muerte de personas que han pasado por un divorcio y ha visto aparecer junto a ellas entidades espirituales luminosas que ayudan a sus almas a liberarse. Según Borges, las almas son atraídas hacia un vórtice de energía, parecido a un túnel que sirve de pasaje hacia el otro mundo. Sin embargo, es importante recordar el libre albedrío concedido al hombre. Al entrar en la vida terrenal, que Borges llama metafóricamente el aula, no somos libres de elegir el plan de estudios, pero podemos decidir cómo tratar ciertos acontecimientos. Depende de nosotros determinar cómo vamos a aprender en esta escuela de la vida, bien o mal. Además, una persona siempre tiene la opción de completar las lecciones de la vida antes de tiempo. Es nuestra elección la que determina en qué nivel del inframundo nos encontraremos después de la muerte. Nuestros pensamientos y emociones forman nuestro cuerpo espiritual, y en el momento de la transición, somos la quinta esencia de todo lo que hemos pensado, sentido y hecho a lo largo de nuestra vida. Según Wagner Borges, cada individuo que fallece se convierte en portador de un campo único que acumula la totalidad de los logros y experiencias de su vida. Una entidad espiritual que posee una determinada vibración, convencionalmente designada como Shius, tras la desaparición física, aspira naturalmente al plano astral X correspondiente, que está en armonía con su frecuencia vibratoria inherente. Borges sostiene metafóricamente que los conceptos de cielo e infierno son de naturaleza portátil, lo que implica que su experiencia subjetiva está arraigada en el mundo interior del individuo. El estado de armonía y pureza mental crea un paraíso dentro del individuo, y tras la muerte, esta vibración interior atrae esferas astrales de frecuencia similar. Por el contrario, los niveles astrales inferiores, a donde van las almas después de la muerte, son un lugar opresivo que refleja los estados negativos y los vicios de las entidades que los habitan. En estas regiones sombrías, se pueden observar imágenes que se asemejan a tugurios, ciudades medievales en decadencia, abismos sin fondo y cuevas oscuras llenas de espíritus sufrientes. Los pesados y densos cuerpos espirituales de los habitantes de estos niveles les privan de la oportunidad de ascender a reinos superiores. El explorador Borges comparte su experiencia personal de un viaje extracorpóreo durante el cual se encontró en uno de estos niveles inferiores. Inmerso en una oscuridad total, sintió como si pisara cuerpos humanos que se retorcían. La única fuente de luz en este lúgubre lugar era el propio explorador, que emitía un débil resplandor. Wagner Borges se encontró en las oscuras profundidades de este nivel y presenció una escena desgarradora. Entidades atormentadas, como desesperadas, le tendían la mano. Se dirigían a él como si fuera un ángel.
quizá por la poca luz que desprendía en este reino de tinieblas, y le suplicaban que les rescatara de este terrible lugar. El investigador subraya que el sufrimiento de estos cuerpos espirituales no era el resultado de la ira divina, sino una consecuencia natural de sus actos realizados en vida. Lo único que les queda a los habitantes del nivel inferior es el eco de sus actos, el bien que hicieron a los demás mientras estuvieron en el cuerpo terrenal. Durante sus viajes extracorpóreos, Wagner Borch descubrió que el cuerpo espiritual de una persona lleva la huella de todas las cosas malas que ha hecho a los demás. Un día, el investigador presenció una escena espeluznante. En las oscuras calles del plano inferior, una figura, atenazada por el terror, era perseguida por un grupo enfurecido. En el cuerpo espiritual del fugitivo, Borch observó numerosos agujeros. El investigador supone que presenció el tormento del espíritu de un hombre que había tomado más de una vida durante su vida. Como resultado, tras la muerte, su cuerpo espiritual mostraba las horribles marcas de sus atrocidades. En este nivel más bajo, según el investigador, este hombre está condenado a la persecución eterna, ya que las formas mentales de sus atrocidades se le quedan pegadas para siempre, formando parte de su existencia póstuma. Existe la creencia de que las almas de las personas que han acortado prematuramente el camino de su vida van al llamado NT, una especie de purgatorio. Allí tienen que pasar por un periodo de profunda reflexión y darse cuenta de lo erróneo de su decisión. Es importante subrayar que no se trata de un castigo divino, sino de una consecuencia de su propia elección. Una lección para el alma que aprende el valor de la vida y la inadmisibilidad de dañarse a sí misma y a los demás. Estas almas que no han cumplido sus tareas terrenales están condenadas a un nuevo nacimiento. En la nueva vida, tendrán que enfrentarse a los mismos problemas de los que intentaron huir en el pasado, para tener la oportunidad de corregir sus errores y terminar lo que empezaron. El famoso investigador Wagner Borges, haciendo viajes extracorporales, llegó a la conclusión de que las almas que han cometido graves atrocidades, después de la muerte, caen en zonas especiales y oscuras del inframundo. Según Borges, en el siglo X, el gran poeta y pensador italiano Dante Alighieri intentó transmitir esta verdad a la gente. El investigador cree que Dante, siendo él mismo un viajero extracorpóreo, no podía hablar abiertamente de sus visiones debido a la dura realidad de la época. Por ello, el poeta veló sus revelaciones en la famosa Divina Comedia para evitar la persecución y llevar la verdad a la posteridad. Sin embargo, esto no es más que un punto de vista subjetivo del autor. Lo único de lo que podemos estar seguros es de que causar el mal en la vida no es una elección racional. Si bien no hay que esperar una retribución divina inmediata por las malas acciones, es importante darse cuenta de que, a través de las acciones negativas de uno, se moldea una determinada atmósfera a nuestro alrededor. Alguien que hoy actúa como un atormentador, bien puede encontrarse en la piel de un sufriente en el futuro. Por eso, en muchas escrituras sagradas de diferentes culturas y religiones, se recomienda encarecidamente hacer el bien. Estas instrucciones no tienen nada de puramente religioso o místico, sino que son un código universal de vida, opina Wagner Borges.